aparece la idea de empezar a hacer política. Entonces digamos que con la gente de la barra, como conversamos, venga, bueno, ¿y quién se le mide? ¿Cómo nos metemos en esto? Yo estaba en segundo año de Derecho, tenía 22 años y surge la idea de candidatizarme yo al Consejo de la Ciudad por primera vez. Llego al Consejo a los 23 años. No fue fácil esa llegada porque pues primero era el concejal tira piedra, lo único que me preguntaban era si me iba a mutilar y que si iba a dejar la barra o no. Esto es Entre Barras, una serie de podcasts donde se cuentan las historias de vida de personas apasionadas al fútbol en Colombia, de cómo es y ha sido el proceso social y cultural que implica pertenecer a una barra popular, y cómo la tribuna ha construido la historia de los de abajo. Los episodios de esta segunda temporada fueron grabados en diferentes ciudades de Colombia. Pretendemos con esto ampliar las visiones que ayudan a comprender el fenómeno del barrismo en nuestro país. En uno de sus discursos, Eduardo Galeano dijo: "Pocas cosas ocurren en América Latina que no tengan alguna relación directa o indirecta con el fútbol. El fútbol ocupa un lugar importante en la realidad, a veces el más importante de los lugares, aunque lo ignoren los ideólogos que aman a la humanidad pero desprecian a la gente. Para los intelectuales de derecha, el fútbol suele no ser más que la prueba de que el pueblo piensa con los pies. Y para los intelectuales de izquierda, el fútbol suele no ser más que el culpable de que el pueblo no piense". Pero, para nuestro invitado en este episodio, el fútbol y la barra conjuraron la fuerza colectiva para incidir en la política manizaleña y nacional. Bienvenidos y bienvenidas a conocer a Juan Sebastián en este capítulo llamado El fútbol vuelve a los invisibles visibles. Conversemos entre barras. Bienvenidos y bienvenidas a Entre Barras. Soy Meli Solarte. Las saludo desde un lugar muy especial de Colombia. Les cuento que hoy estamos desde el Congreso de la República para conversar con nuestro invitado en un nuevo episodio. Pero bueno, antes de esto le doy paso a mi compañero. Hola, soy Juan Diego Acevedo. Estamos en este nuevo episodio donde esperamos que se comprenda que el fútbol y el barrismo en Colombia va más allá de ir a un estadio a ver un partido. Por eso pues, le damos la bienvenida a nuestro invitado. Yo soy Juan Sebastián Gómez González, caldense de Manizales. Tengo 45 años, voy a fútbol desde los 6 años, barrista desde los 11. Me tocaron las barras tradicionales en Colombia como Danza del Gol, Escándalo Verde, Putería Roja, Saltarines y todas las barras de esa época, Ultras, Furia Roja. Y luego en el año 98 formé con algunos compañeros Holocausto Norte. Nosotros éramos estudiantes universitarios, yo soy abogado de la Universidad de Caldas, yo estaba estudiando Derecho y con otros compañeros, pues con otros amigos, algunos de la universidad también pública, otros de la universidad privada, formamos Holocausto Norte. Y desde esa época empezamos pues como toda la trayectoria de lo que fue la barra. Y hay un momento muy, muy crucial ya digamos como en mi vida, y es que en ese momento, digamos en el año 99-2000, pues Colombia y la ciudad también estaban afrontando un momento muy complejo de violencia, sobre todo de violencia no solo rural, sino de violencia urbana. Entonces muchos chicos de la barra empezaron a dejarse, digamos, seducir por el tema de los paras o los combos en la ciudad. Otros también pues se incorporaron se fueron a las montañas de Colombia y se metieron a la guerrilla, y eso digamos alimentó mucho la violencia que se tenía en la ciudad en torno a las barras, y creo que en todo el país las barras también en un acto como de tratar de existir y de sobreponerse a otras barras y de hacer unos ejercicios ahí medio absurdos territoriales de que esta ciudad es mía o este barrio es mía o esta cuadra es la mía, pues tuvimos unos fenómenos de violencia muy complejos. Entonces digamos que la ciudad odiaba la barra. En general, digamos, todo giraba en torno a cómo acabar la barra, cómo perseguir a los líderes.
Y desde ahí entonces, digamos, empezamos a caer a los foros, a los debates, a decir, mira, aquí lo que hay es un problema de oportunidades, un tema de identidades. La barra puede ser un espacio muy interesante de trabajo con la gente joven, porque la barra empezó sobre todo a llegar gente en Manizales, que era una ciudad tan conservadora, no solo por el fútbol, sino cuanto rebelde había en la ciudad, cuando todo el que quería decir algo caía a la barra. Entonces empezaron a caer los punqueros, entonces empezaron a caer los skaters, que porque no tenían tampoco un espacio donde montar, y metaleros, entonces porque no había un festival, no había un espacio, no había un escenario. Eso se volvió como un espacio de expresión dentro de la ciudad, y claro, toda la ciudad encima, y en medio de todo eso pues surge una idea de, bueno, ¿y cómo ponemos estas voces en otro nivel? ¿Cómo podemos empezar a presentar proyectos? ¿Cómo trabajamos de una manera distinta? Y aparece la idea de empezar a hacer política. Entonces digamos que con la gente de la barra, como conversamos, venga, bueno, ¿y quién se le mide? ¿Cómo nos metemos en esto? Yo estaba en segundo año de Derecho, tenía 22 años, y surge la idea de candidatizarnos, o candidatizarme yo al Consejo de la Ciudad por primera vez. Llego al Consejo a los 23 años. No fue fácil esa llegada, porque pues primero pues era el concejal tira piedras, lo único que me preguntaban era si me iba a mutilar, y que si iba a dejar la barra o no. Empezamos a camellar desde el consejo con varios temas, no solo de la barra, sino que ahí surgen otras iniciativas y otras ideas. Entonces, bueno, ¿qué hacemos con el parche skater? ¿No? Entonces hay que empezar a gestionar el primer skatepark público de la ciudad, y eso lo atamos con unos temas musicales, y recuperamos un parque en Manizales que se llama el Parque Liborio, que era un parqueadero de buses, y pues hizo un trabajo muy fuerte con la alcaldía, se recuperó, se hizo un skatepark, se empezaron a hacer conciertos de punk y hardcore en los festivales que se hacían ahí. A la par de eso, pues siempre, digamos, con todo el parche de rockeros y metaleros en los que caían a la barra y otros afuera, venga, cómo empezamos a gestionar algo distinto. Empezamos a trabajar con las casas de la cultura y creamos el Festival Grita, que hoy pues sigue vigente en este país. Y también con un tema de estigmas muy fuerte que hay en la ciudad sobre el tema de que si uno tenía un tatuaje, que si uno tenía pues una ciudad tan pequeña, conservadora. Entonces creamos arte corporal y armamos un parche totalmente de tatuajes, piercing, body painting. Empezamos a generar un montón de actividades culturales. Entonces a la par de eso también nos aparecen los animalistas y nos dicen, bueno, pero entonces esta ciudad está taurina, ¿y qué vamos a hacer con las corridas de toros? ¿Y qué vamos a hacer que no hay un albergue municipal? Que vea que es una ciudad donde todavía hay carretillas. Entonces nos metimos también en el tema animalista en ese momento y empezamos a trabajar como todas esas causas. Tal vez la gente no se acuerda, pero fue muy bonito empezar de ceros a trabajar por cada una de esas causas que eran como olvidadas, como causas de segundo plano, todo eso a través de la política. Y entonces también empezaron a aparecer, digamos, los oportunistas, el que decía, yo tengo un contrato de la alcaldía, de la gobernación y del ministerio, entonces yo quiero trabajar con barras. Y uno decía, ok, ¿qué quieres trabajar? No sé, yo les tomo unas fotos y díganme si les regalo una bandera para yo pasar unos informes. Nosotros como, no, pero pues es que eso no construye nada, eso no sirve para nada, hasta que un día un secretario de gobierno nos dijo, venga, ustedes son los que saben trabajar con la gente, porque no crean su propia entidad y empiezan a postularse a las convocatorias y todo. Entonces creamos la Fundación Voces de Aliento, que a partir de ahí empezamos a canalizar todo el trabajo social que se hace con la barra. Paralelo a eso, digamos, ya en los parches culturales creamos la Corporación Grita, y empezamos a entender que a partir de la política y un poco de institucionalidad, digamos, hablando de las ONGs o las corporaciones, se podía gestionar, se podía trabajar sin dejar la esencia, y era seguir siendo barra, rockeros, animalistas. Y así empezó, pues digamos, estuve 12 años en el consejo trabajando, fortaleciendo esos procesos. En el transcurso de esos 12 años la barra también ya empezó a tener ciertas transformaciones muy interesantes. Por ejemplo, nosotros empezamos a ser, yo no sé si pioneros, pero sí los primeros grupos que empezamos a trabajar temas feministas, y fue empezar a decirle a la gente, las mujeres que vienen a la barra no tienen por qué necesariamente ser la novia de, la compañera de, sino que quieren hacer. Y crearon 2 parches de solo chicas, fortineras y futboleras, y digamos empezaron ellas a trabajar un parche muy bacano feminista, y crearon un cuento que se llama Las Mujeres del Honor, que cuando hacen actividades solo para mujeres o desde las mujeres, pues convocan a todas las mujeres de la barra, así sean de otros parches. Eso ha sido pues como digamos un espacio muy interesante. Y para consolidarlo, hicimos en algún momento hace muchos años, yo no sé si la gente lo recuerda, por actividades muy simples que generan un montón de simbología. Y era, por ejemplo, siempre se hace un torneo de interparches.
Creo que todas las barras lo hacemos, torneo de micro, de fútbol, pero nosotros lo que empezamos a hacer en algunos torneos, sobre todo porque se empezó a presentar más violencia entre chicas en la misma tribuna que entre chicos. Entonces lo que hacíamos era que cada equipo, solo la única persona que podía hacer goles era mujer, y la arquera siempre era mujer. Entonces poníamos a los hombres como una doble condición: uno, de trabajar para que la chica pudiera hacer goles, y otro, en un tema de protección, de tenemos que proteger a nuestra arquera para que no nos hagan goles. Y ese cambio de roles, luego las chicas se metieron brutal en temas de la instrumental. Yo creo que por ahí un 40% de nuestra instrumental es de mujeres, y empezaron a hacer muchos procesos muy bacanos, muy chéveres, y eso también empezó a cambiar un poco los comportamientos al interior de la barra, y a que fuese una barra donde al interior de la tribuna hubiese mucho más respeto por el otro. Y en esa medida, luego de que consolidamos también un respeto por el otro, porque también tuvimos complicaciones de fronteras invisibles, de que un barrio no se podía ver con el otro, y hacer trabajos también con eso, pues ya empezamos un poco a proyectar, y fue como, bueno, ¿qué otras barras están teniendo procesos similares? ¿Con qué otras barras se pueden empezar a generar códigos? En algún momento pues también el país estaba tratando de hacer un proceso de paz, y el Ministerio del Interior nos abrió una puertica pequeñita como: venga, ustedes tienen una entidad, ustedes han camellado, ¿por qué no empiezan a camellar ya en todo el departamento? Y empecemos a convocar a diferentes actores. Entonces algunos conversaciones con líderes de barras empezaron a hacer en Manizales, y otras en Bogotá, pero digamos nosotros llamábamos a la gente de las otras barras: caiga, no, que es que nuestra barra no hace amistades con nadie, que yo no sé qué, yo no, es que esto no es de amistad, esto es simplemente de superar esa entender que podemos ser rivales y no enemigos, que nos podemos respetar, y para respetarnos tenemos que reconocer: vos sos barra igual que yo, el fútbol no tiene sentido con un solo equipo y menos con una sola hinchada, pues entonces tenemos que tener la capacidad de por lo menos conversar, dialogar y entendernos un poco. Y empezamos a hacer un trabajo muy interesante que nos permitió en algún momento hacer lo que llamamos el Colectivo Futbolero Colombiano, o Barras Unidas por la Convivencia, que ha tenido como 2 o 3 momentos. Vivimos en crisis, pero existe, y es bueno estar ahí por lo menos en un diálogo. O sea, siempre hay dificultades, a veces una jornada de clásicos, ese chat es estallado de problemas, pero pues se recomponen las cosas, y por lo menos la capacidad de poder hablar, de poder llamar al líder de la barra: parce, sí, pero pasó esto, pero lo que pasó fue que no fue por lo que están diciendo, sino que ocurrió otra vaina. Por lo menos algún diálogo básico, y que hoy yo creo que a pesar de que hay unas barras que yo siento un poco más quedadas que otras, que hoy una barra tenga la capacidad de recibir a otra, por lo menos con su logística, unir las instrumentales, que las barras defendamos en nuestras comisiones locales que pueda entrar el visitante, y el proyecto decía el visitante, pues eso es una ganancia inmensa que tal vez no haya valorado tanto el país, y mucho menos la DIMAYOR, porque sí ahí hay un potencial muy importante en términos del reconocimiento y el respeto. Y es que yo te entiendo que vos tenés las mismas ganas de venir a ver tu equipo como yo las tengo de ir a tu ciudad. Entonces en términos de reciprocidad, como yo te ayudo a que tú entres a mi ciudad y estés bien, respeta la ciudad, que hay unos códigos, pero también entonces ayúdame para yo entrar a la tuya y poder ver a mi equipo. O sea, eso ha sido, yo creo que un proceso muy natural, muy orgánico, porque el apoyo ha sido mínimo, pero creo que ese es el camino y esa es la ruta. Yo creo que ya hemos tenido una ruta, ya la gran mayoría de líderes de barras pues somos viejos, hemos visto 3-4 generaciones de barristas, no queremos ver a más gente muerta, no nos gusta que los chicos guerreen, no nos interesa llegar a una ciudad a marcar la ciudad, ni a rayar ni a hacer daño, sino simplemente poder llegar rápido al estadio, ver nuestro partido y salir tranquilos. Entonces en esa medida creo que ya ha habido un proceso de maduración y de reconocimiento. Ya nadie dice tu barra no existe, o la mía sí existe, la mía es la más grande, la mía es la más brava, sino pues claro, dentro del folclore del fútbol hay canciones, cánticos, además son súper divertidos, y el duelo de hinchadas pues se sigue viviendo, pero sí creo que ya hay cosas que vienen cambiando. Juan Sebastián, primero que todo, yo quería darte pues como una mención, porque te pensás de otra forma el fútbol y el barrismo, y que no fue solo ahora, sino hace mucho tiempo. Esos procesos se ven en el tiempo, entonces eso es como una manera de felicitarlo,
porque también pienso que tenemos algo en común, que llegamos niños a una barra de fútbol y nos tocaban unas dinámicas, y más que vos recalcaste de la época del 2000 que estaba entre la violencia urbana y la violencia en el campo, y nos tocaba decidir y decidimos estar en una barra de fútbol, ¿cierto? Entonces por eso como darle como unas felicitaciones, y que esto también aporta a estos procesos, y más el fenómeno del barrismo, que pues, es joven pero también viejo en Colombia. Segundo, que quiero que le cuentes a la audiencia si todavía tienes el pelo largo, ¿no? Porque como dijiste que estabas en la política y te molestaron por el pelo, ¿lo tienes todavía largo, no? A mí en la política me han jodido por todo, pues además yo fui presidente del consejo, entonces que no queda bien que el presidente del consejo de Manizales sea peludo. Pues sigo teniendo el pelo largo, ya es como una marca además. Luego fui diputado de mi departamento 2 periodos y también fui presidente, y a veces me decía la gente, pero por usted no van a votar en esos pueblos que son bien godos, y algún botico sacábamos por ahí. Ya obvio, cuando ya llegó al Congreso de la República muchas cosas han cambiado en la política, y pues yo soy peludo, pero al lado tengo un rasta, que por cierto también ha sido barra. Entonces ya creo que hay cosas que han cambiado también en la política. Lo que sí creo es que el reto para nosotros es ser más que marque, más que pinta, y demostrar que tenemos conocimientos, que podemos aportar y que podemos trabajar, no porque la gente votó por mí porque me veo más loco que otros, o el cambio por el cambio, sino realmente con una propuesta. Y por el momento pues esa sigue siendo mi marca, y hay veces sí salgo por ahí en la tribuna tatuado, y él dice como, ay, yo no sabía que usted estaba tatuado así, pues, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Eso qué importa? Esas cosas ya yo creo que ya han pasado a un segundo plano. Y también te quería preguntar, porque nos haces un gran contexto de tu vida como barrista desde niño y cómo está como un poco configurado el tema del barrismo en la ciudad de Manizales, pero quería también que los oyentes se familiaricen un poco más, y quería saber cómo es que llegas a la barra, por qué, cuál es esa iniciativa, aparte pues de que tu papá te alentó, y qué recordar de esos primeros momentos, como para que la audiencia también vea ese proceso y lo reconozca desde los inicios. Yo desde los 6 años iba a fútbol con mi papá. Luego cuando tuve 11 años y se empezaron a crear esas barras, digamos, tradicionales, yo le decía a mi papá, no, voy a ir con el papá de un amigo, nos va a llevar a otra tribuna que es más animada. Y mentiras, que nos volábamos y nos íbamos ahí a la barrita que había en su momento, a quienes quiero y respeto un montón. Muchos todavía van al estadio, y es bacano verlos también porque con ellos crecí, conocí todo el país futbolero de esa época. Me acuerdo que yo soñaba con ser baterista, entonces había empezado a comprar como la batería por partes, y pues la batería por partes fue que los tones y el redoblante terminaron en la barra, entonces yo tocaba redoblante o tocaba algún instrumento ahí en la barra, y bueno, ahí quedó como esa sensibilidad. Y en el año 98 el Once Caldas fue subcampeón, hizo un torneo súper bueno, pero llegó a la final con el Cali. Claro, les llegó un equipo de más jerarquía, con una hinchada, digamos, más madura. Entonces el Once Caldas perdió esa final, yo creo porque jugó 2 partidos de visitante. Jugó de visitante en Cali, donde apenas pudimos entrar como 150 hinchas, nos la pasamos realmente mal. Y luego en Manizales, por ahí el 40%, la mitad de la gente era de Cali. Ya el Cali tenía su barra popular, y Manizales no. Decíamos, venga, esto no nos puede volver a pasar, que acá venga cualquier equipo y pues sea como local. Entonces ya había ido una vez, por ejemplo, Medellín, había ido la Resistencia, había ido una vez Comandos, Disturbio Rojo, como ya les dije, el Frente Radical. Entonces dijimos, no, venga, formemos nuestra barra, alentemos de una manera más activa y que se sienta la localía en Manizales. Y digamos que por eso tal vez al principio, y creo que todas las barras vivimos el mismo proceso de que cada que venía otra barra era enfrentarnos a pelear, y pues un poco sin sentido, pero era como ese existir, era como pensar que así mostrábamos la localidad y no que la fiesta era dentro de la tribuna, porque era pelea antes del partido, pelea con la policía durante el partido y pelea después del partido. En cambio yo creo que ya las barras entendimos que existir es otra cosa distinta a estar por medio de la violencia posicionando tu barra o tu equipo. Pero quería preguntarte 2 cosas en términos de profundizar. ¿Cuáles fueron esos primeros obstáculos que tuviste cuando dijimos, somos una barra
consideramos que es importante hacer política, consideramos que es importante poner nuestras voces y nuestra capacidad de entender esta ciudad a disposición de lo público, de lo social, y esos obstáculos que existían externamente por la discriminación de lo estético, de la pinta, de los tatuajes, de la música que escuchamos, pero internamente también hay unos obstáculos que tiene que enfrentar el barrista que decide no generar procesos a través de la violencia, sino generar procesos a través de lo social o de lo político. Yo creo que, yo no sé en qué punto exacto, pero digamos mi visión de la vida cambió, seguramente fue un proceso, porque, a ver, nosotros, una ciudad conservadora, pequeña, creamos una barra popular que se llama Holocausto Norte, ¿cierto? Entonces, pues, o sea, era toda la irreverencia metida como ahí. Además, un montón de peludos, usábamos un buzo negro por debajo de la camiseta del 11, había unos que iban maquillados como si fueran un concierto de black metal. O sea, los otros se paraban la cresta más grande ese día. O sea, era como el estadio, era como la rebeldía absoluta. Y creo que muchas barras les pasó también de la misma manera. Al principio eran como los parches más rebeldes, más anárquicos, eran los que caían a la barra. Y empezar a dar ese cambio no fue tan sencillo, no fue tan sencillo, pero creo que también partió de un cambio personal, porque nosotros antes de un viaje, antes de un partido, durante el bus, pues que uno habla tantas pendejadas, además el chorro, la fiesta, y yo decía, cuando a mí me maten, háganme un trapo, y tiren mis cenizas al Arco de Norte, y claro, vivimos épocas de mucha violencia, de estar encanados, a mí me dispararon, me apuñalaron, como lo ha podido vivir cualquier líder de una barra que lleva tantos años, y luego decir como, hey, tal vez haya otra opción, y es envejecer en la tribuna. Y en ese camino entonces ya pasó el de yo quiero que cuando me maten me hagan un trapo, a irnos nosotros con la fundación a los colegios a dar una charla que se llamaba Yo no quiero ser un trapo. Fue un cambio de vida totalmente. Entonces, digamos, en nuestra barra hemos logrado, si bien respetamos que los chicos saquen banderas o mini trapos con nombres de fallecidos, ningún frente de la barra tiene el nombre de ningún muerto. Y eso también fue un choque con los chicos. Pero es que el parcero que la mataron, que sí, pero no queremos como exaltar la muerte, sino esto tiene que ser una celebración de vida. Ahora que estamos trabajando el proyecto de ley, aquí estuvieron algunos chicos de Comandos Azules camellando con nosotros. Ellos nos decían, sí nos parece que al proyecto de ley le hace falta un componente de memoria. Y recientemente fue un partido de Millos, entonces vi que ellos inclusive en la tribuna hicieron una salida que solo pusieron los trapos de los caídos. Entonces, digamos, entendí también que nosotros lo pensábamos de una manera, lo elaboramos de una manera distinta a como lo elaboraron los muchachos de Comandos, pero entonces tienen razón también en cómo unimos eso, de que sea tan válido lo uno como lo otro, siempre y cuando haya reflexión sobre la vida. O sea, yo creo que para los que somos barra y somos futboleros, pues es que no hay un momento más feliz que la salida del equipo, y es un momento orgásmico. Pero entonces, ¿por qué perderlo? ¿Y por qué decir no lo vas a volver a vivir porque estás encanado o porque estás muerto? ¿Cómo celebramos la vida desde la barra? Entonces, digamos que ese cambio en mí, creo que también empezó como a generar un cambio, o seguramente fue desde lo colectivo a lo personal, o de lo personal a lo colectivo, no lo sé, pero sí empezaron a cambiar cosas. Y empezamos ya a trabajar otros proyectos que yo nunca me imaginé que la barra fuera a aceptar. Por ejemplo, armamos uno una vez que llamaba Que la barra no sea tu excusa, y era, vos sos el bobo del salón, el más juicioso de la casa, pero el día que vas a la tribuna sos el más loco, el que va más drogado, más llevado el hijo de puta. Entonces, venga, que la barra no sea tu excusa, si sos un man bien, pero ¿por qué te vas a venir acá como un loco? Y empezamos a hacer códigos dentro de la barra, no armas, no cierto tipo de sustancias, y era una conversación con los parches. ¿Qué es lo que los pone más locos? No, el pegante y las ruedas. Entonces, ahora se métase sus porritos, tómese sus chorros, pero no ruedas y no pegante en la tribuna. Y empezar como
como a que los mismos chicos construyeran sus diálogos al punto que la barra un día dijo, necesitamos hacer unos estatutos de la barra. Unos estatutos de la barra, yo no sé si otra barra en Colombia lo tenga, pues la barra nuestra tiene unos estatutos que dicen quiénes pueden formar un parche, cuáles no, qué hay que hacer para sacar un trapo, y eso fue un tema larguísimo, pero fue muy bacano porque los mismos pelados dijeron, estas son nuestras reglas de juego en nuestra barra, en nuestra tribuna, y creo que eso también fue parte de un proceso. Insisto, yo no sé si de lo colectivo a lo individual, de lo individual a lo colectivo, pero seguramente a mí también me cambió la vida. Juan Sebastián, quería que le contaras a los oyentes que mencionaste el proyecto de ley. ¿Cuál es el proyecto de ley y pues y en qué está enfocado? A ver, uno sabe que, digamos que en la historia de las barras pues han salido diferentes normas, desde cambios al código de policía, agravantes punitivos, temas relacionados con las comisiones locales de fútbol, varias normas que han afectado en términos positivos o negativos el espectáculo del fútbol y particularmente las barras. Pero nadie como un barra para saber realmente qué funciona, qué no funciona de las leyes y qué realmente podríamos proponer. Entonces, digamos que desde que, bueno, cuando yo fui concejal de mi ciudad, pues hacíamos actividades, cosas, pero digamos en términos reglamentarios, pues a las normas nacionales, aplíquelas. Y era como tratar de que esas normas se aplicaran de una manera correcta. Cuando fui diputado, pues tuve la oportunidad de sacar una ordenanza, que es el Día del Honor Caldense. Entonces en el departamento de Caldas se celebra como una fiesta el día que el Once Caldas ganó la Copa Libertadores. Pero es un tema, digamos, simbólico, hermoso, pero digamos que no trasciende en la vida de la gente. Y entonces uno de los propósitos de llegar al Congreso de la República era decir, bueno, si llegamos al Congreso tenemos que tratar de hacer un tema que en serio salve vidas y que regule el tema del fútbol y de los hinchas, no solo de las barras. Entonces sacamos un proyecto de ley que tiene varios componentes. Uno de los componentes es unir todas esas normas, coger las que sirven y potenciarlas, y las que no sirven sacarlas. Por ejemplo, el tema de los agravantes punitivos o de las sanciones es que si tú apuñalas a otra persona estás cometiendo unas lesiones personales, pero es que si tiene camiseta o no tiene camiseta, que entonces es un agravante o no tiene un agravante, que si entonces te cogen entrando un porro a un estadio, entonces te ponen un comparendo de policía, bueno, un montón de vainas que en serio no funcionan, porque ahí potenciamos son las sanciones individuales. O sea, yo creo que todos los barras decimos, bueno, venga, si hay 5 que están haciendo un desastre, pues sancione esos 5, es más, nos hace un favor, pero no nos sanciones todo el estadio, no nos sanciones toda la barra, porque es un mensaje totalmente negativo para el que se maneja bien. Dice, pues yo me manejo bien, me manejo mal, hay 5 que la cagan y nos suspenden la tribuna. Entonces, digamos que en ese sentido el proyecto tiene un gran componente. Hay otro componente que es muy importante, y es que en Colombia, el fútbol en Colombia tiene unas particularidades. Salvo el Deportivo Cali, todos los equipos de fútbol juegan en escenarios públicos, y eso tiene otra connotación. O sea, no es que es el estadio del Manchester, no, aquí el único que tiene estadio es el Cali, de resto todos jugamos en escenarios públicos. Entonces, pues también generamos una afectación para la gente que hace deporte, que quiere hacer otras actividades, porque pues cuando hay fútbol, obviamente todas las zonas deportivas eso las cierran, etcétera, pero es entender también que de dónde salen los recursos para administrar esos escenarios. Entonces son las ciudades, los impuestos de todos los ciudadanos, y eso tenemos que ser conscientes, al servicio de un privado. Porque por más apasionados que seamos y por más que creamos que el equipo es nuestro, no es verdad. Es el negocio de otro que administra nuestra pasión, digo yo, mal administrada muchas veces, pero pues es lo que nos tocó. Entonces lo que yo digo es, venga, en el proyecto de ley lo planteamos, y es, venga, ¿cuál es el papel del organizador del espectáculo? O sea, no puede ser que vos tengas un puesto de comidas en vía pública, o que te den en comodato un espacio público, una caseta en un parque, y todo el que come allá se enferma y no pase nada, y sancionen a la gente que se enferma o cierran el parque. Pues tienes que decirle al que está vendiendo la comida, venga, si usted no vende una buena comida, pues entonces usted no puede seguir funcionando. Es decir, a los clubes, ¿qué haces vos en términos de responsabilidad social empresarial con tu clientela, que son tus hinchas? Hoy los equipos se lavan las manos y dicen, hay una directiva de la DIMAYOR que dice, nosotros no podemos invertir en nuestros hinchas. Es que las barras no estamos pidiendo ni trapos ni tambores, estamos diciendo,
arme escuelitas de formación deportiva, a través del deporte promueva los valores. Entonces estamos obligando a los clubes a hacer la carnetización, que ya nos la robaron una vez, pero volver a hacer esa carnetización para que en serio se puedan aplicar los derechos de admisión, que en serio tengan que invertir de manera social en los hinchas. Entonces digamos que ahí tenemos otro componente muy importante del proyecto de ley, y ha sido como una construcción colectiva. Ahí han llegado temas que han ido nutriendo el proyecto, e increíblemente pues el proyecto llegó a comisión primera constitucional. Somos 41 representantes a la Cámara de todas las regiones y el proyecto se aprobó por unanimidad en comisión primera. Ya vamos a ir a la plenaria. El reto es que allí 187 compañeros pues se le metan al cuento del proyecto de ley, y ojalá, digamos, lo podamos seguir conversando y sacando adelante en la medida en que las modificaciones nos los vayan pidiendo los colegas. Inclusive soñamos con que ese día ojalá muchos de los líderes de las barras vengan acá, hablen con los congresistas de su región y les digan: hey, este proyecto es importante para nosotros, no nos busque solo en época de elecciones, sino esta vez somos los barras los que estamos proponiendo un proyecto de ley, necesitamos que nos apoyen. Y también nos soñamos inclusive con que los congresistas que son futboleros vengan con las camisetas de sus equipos, porque es que ahí estamos todas las regiones, ahí está todo el país metido, y la gran mayoría son muy futboleros. Nosotros hablamos mucho de fútbol entre los congresistas, entonces qué bueno que en serio la gente entienda que esto sí salva vidas y que el Congreso de la República está del lado de los hinchas, y no como ha pasado en otras épocas, que estaba del lado de la DIMAYOR. Yo quiero hacerte dos preguntas en clave de eso. ¿Consideras, o de la historia también, cierto? ¿Consideras que el cambio de tipo de organización de los clubes deportivos hizo que se perdiera el valor social que tenían los clubes deportivos con sus territorios? Es decir, cuando pasan de ser sin ánimo de lucro a SAS, ¿cierto? Ahí hay un cambio que es importante incluso para tener relaciones con sus hinchadas. Y dos, hay una preocupación frente a la ley. Entre algunos compañeros a mí me pidieron hacer un concepto de la ley frente a la Comisión Nacional y los funciones, atribuciones que podría tener la Comisión Nacional en clave de dar direccionamiento a los comités locales. Entonces quisiera porque sé que hay gente que está preocupada honestamente, que va a escuchar el audio y el podcast, que nos ampliaras tu visión sobre esto. Bueno, voy a empezar por la segunda, y es que efectivamente las comisiones locales no funcionan. Bueno, es más, la que menos funciona es la Comisión Nacional. Entonces nosotros estamos diciendo: Comisión Nacional, tóquese pues y funcione. Pero además estamos cambiando tanto la nacional como la local, porque en ninguna de las dos los hinchas tenemos participación. O podemos estar como invitados, pero no tenemos, tenemos voz y no tenemos voto. En el proyecto de ley estamos poniendo voto a los hinchas, y eso va a generar un gran reto también democrático entre las barras, y es cómo elegimos, por ejemplo, representante ante la Comisión Nacional. Pero me parece que, pues yo creo que somos capaces de hacerlo. Nos pongamos nuestras reglas, vea, cada barra pone uno un año o 6 meses, qué sé yo. Pero además incorporamos, digamos, el papel de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio Público en esas comisiones locales. Es que las comisiones locales las termina mandando o el coronel de la policía o el secretario de gobierno del interior de cada ciudad. Y lo que sí no puede pasar, y porque también le ponemos el ojo a la Comisión Nacional, es que parecemos un país federado. Entonces en cada estadio es un universo distinto. En un estadio no entran mayores de edad, en otro no entran menores de edad, en otro estadio entran cangures, en otro no entran cangures, en otro se pueden banderas, en otro se puede pólvora, en otro no se puede. Eso no debería ser así, porque inclusive se está violando la ley en términos de los protocolos y la actualización de los protocolos para ingresar a los estadios, que deben ser actualizados cada 6 meses y nadie los actualiza. Entonces sí queremos ponerle el ojo también a la Dirección Nacional a ver si hacemos que funcione, y también que le obligue a las locales a que funcionen. Estamos pues dispuestos a hacer las modificaciones que haya que hacer en términos de lo que la gente quiera, pero sí creemos que esas comisiones, como están funcionando hoy, no están funcionando, y algo tenemos que hacer, porque mantenerlas como están, me parece que no vamos a lograr nada. Y lo otro que preguntaba, yo creo que el fútbol ha tenido varios momentos en la historia de nuestro país, y los equipos han cambiado de dueños.
y pues no voy a hablar mucho de la mafia y los recursos oscuros del dinero en el fútbol, porque ese es otro proyecto de ley que se llama nomás cultura mafiosa, pero sí tuvimos un momento en el que los equipos, pues en teoría eran sin ánimo de lucro. Se presentaba muchísima corrupción al interior de los equipos, lavado de activos, nadie daba cuentas de nada, platas en un cajón, cero contabilidad, pero en general los equipos, digamos, eran más cercanos al hincha. O sea, la gente, digamos, yo llegué a tener aportaciones de cuando era Corporación Deportiva Once Caldas y muchas personas así. Cuando cambia la norma y los equipos se convierten eran privados, pero ahora en un negocio privado, pues ahí hay un gran cambio en términos de la relación hincha, club o equipo o institución, mejor. Porque claro, ya el tema es un tema de unos socios mayoritarios en casi todos los equipos, los otros quedamos con temas marginales, incluso nosotros como como Fundación Voces de Aliento compramos acciones del equipo y tenemos ahí un poquito, pero cada que el equipo hace una capitalización somos más chiquitos, e inclusive el equipo todo el tiempo está comprándole al que quiera vender de los chiquitos, entonces la participación cada vez es menor, pero adicional a esto entramos como en el mundo del fútbol moderno, y es que entonces un jeque árabe pues si quiere comprar al Medellín o Nacional un día viene y se lo venden, o un ruso va y se compra los equipos del eje cafetero, inclusive cuando mucha gente en Manizales dice hay que conseguir unos nuevos dueños del Once Caldas, yo le digo eso vemos ahora porque no nos las llevamos muy bien con los actuales, pero espere que lleguen unos de Rusia y ahí sí ya no va a haber ni cómo cantarles el nombre porque ni somos capaces de pronunciarlo, que son reflexiones que uno le hace también a la gente. Entonces ahí hay otro momento del fútbol colombiano, pero también llega el momento de la televisión, ¿cierto? Cuando ya no es la televisión pública la que a veces pone los partidos de fútbol, sino que el torneo lo controla un canal a través de los recursos que maneja y los televisores que prende. Eso cambia totalmente la relación también del hincha con el equipo y con el fútbol a nivel nacional, porque no es lo mismo cuando jugábamos miércoles, domingo, 3:30 de la tarde, a cuando entonces te programan un lunes, te programan un martes, entonces si puedo ver a mi equipo, si no lo puedo ver, y después cuando te obligan a pagar un canal para poder ver a tu equipo, pues ahí se genera otra tensión y muchas barras protestamos. Yo decía, esto es una pelea perdida, pero vamos a darla, y la dimos. Entonces, digamos, yo no tengo Winmax, y gente que me dice, ¿no tienes Winmax en tu casa? Yo di esa pelea, yo ahora cómo voy a comprar eso. Entonces con el hashtag lo pagará su madre, me acuerdo que hicimos un montón de vainas. Ok, y creo que llega otro momento y hay gente que nos ha pedido legislar sobre eso, no es tan sencillo, y es el tema de las apuestas deportivas. Creo que ese es otro momento del fútbol colombiano dentro del fútbol moderno y entre todos los espectáculos deportivos, porque nosotros, por ejemplo, pudimos constatar cuando jugadores de nuestro equipo apostaron en contra del equipo. Entonces obviamente eso terminó una pelea en la calle con los jugadores, porque claro, si tú dices, no, es que el goleador de mi equipo va y públicamente dice, voy a apostar 10 millones de pesos a que este clásico lo ganamos y va a hacer gol, pues todos nos emocionamos. Pero cuando por debajo de cuerdas dos defensas se juntan y dicen, vamos a apostar en contra del equipo de nosotros a que nos hacen un gol en el primer tiempo y ahí duplicamos el billete, pues eso es un tema de corrupción que atenta en contra de nuestra pasión. Entonces yo sí creo que el tema de las apuestas deportivas también nos pone en otro momento del fútbol y que vale la pena también reflexionar, no solo cuando cambiamos de ser corporaciones a ser SAS, otro tipo de entidades, sino que hemos tenido otros momentos. Juan Sebastián, acá pensando en el diálogo que venimos y reflexionando un poco, quería contarle pues a los oyentes que el tema del cierre de fronteras es algo que podríamos decir que ha matado un poco el fútbol colombiano. Es decir, el cierre de fronteras es que la hinchada visitante no pueda ir, y que ha ocasionado que la hinchada visitante se vaya días, semanas antes, exponiéndose a cuantos problemas, vicisitudes pueda tener en una carretera y llegando a una ciudad desconocida días antes, que deberíamos trabajarlo y que en todos los estadios de Colombia, de la primera A, de la segunda, de la C, se pueda tener los protocolos para que pueda estar en la hinchada visitante y que se brinde esa oportunidad, porque eso hace que se pierda
Si eso no está en la otra hinchada, se pierde un poco el folclore, la fiesta del fútbol. Como barrista, entiendo eso y me gusta que siempre haya una hinchada visitante, porque ahí también ponemos nuestros procesos de expresiones y nuestras prácticas culturales. También quería preguntarte y que le contaras a la audiencia cuál ha sido ese partido más emocionante o que te ha marcado y que ha sido fundamental, y que después de eso nos cuentes qué reflexión le harías a las demás barras en Colombia, aficionados y gente en común que vivenciona el fútbol, lo habita, forma parte de su vida, y que también entendemos que hay otras personas que no tienen todas estas pasiones, pero que también es necesario que entiendan cómo son estas lógicas también en el país. Bueno, no, primero, de acuerdo con el ser visitante, o sea, eso de no vernos no nos hace generar ningún proceso. Eso genera todos los problemas del mundo, obvio. Insisto, hay que potenciar las sanciones individuales, regular también las colectivas, pues porque si una barra va y acaba con la tribuna del estadio, pues tendrá que tener una sanción. Pero también implica que los estadios en Colombia se modernicen un poco. Yo estoy preocupado porque además cuando se cambia un estadio en Colombia es como si quisiera un estadio europeo, con el falso mito de que los hooligans se acabaron y que ya no hay violencia en el fútbol europeo. Y sí hay violencia en el fútbol europeo, solo que no lo muestran. Los que seguimos páginas de ultra sabemos pues cómo son las nuevas violencias del fútbol europeo. Pero sí implica que también la infraestructura pública mejore, que también, digamos, lo metimos en el proyecto de ley, es que nosotros hemos ido a tribunas donde no hay baños, donde no hay agua, ¿cierto? Entonces eso también le decimos a los entes territoriales: usted tiene que garantizar una infraestructura pues para que pueda tener los hinchas, que no sea excusa, es que como yo no tengo donde acomodarlos, no los dejo entrar. No, tienes que generar unas condiciones mínimas para que pueda entrar una hinchada de visitantes. Eso a mí me parece muy importante. Partidos, pues varios, y lo más fácil es decir, no, la final de la Libertadores, obvio hubo mucha emoción y ahí pasaron varias cosas antes, durante el partido, que fueron muy, muy importantes en mi vida. Pero para mí, cuando el Once Caldas actual, el Once Caldas había sido campeón en el 50, vuelve a ser campeón del torneo colombiano, para mí eso fue pues como una cosa que yo siempre decía: yo me puedo morir tranquilo cuando vea al Once Caldas campeón, pues porque es un equipo chico, una ciudad pequeña, que es un estadio chiquito, y me decía, nunca vamos a ser campeones. Y nosotros empatábamos un partido, yo me acuerdo, en el Fernando Londoño, con jugadores que tal vez solo los abuelos se acuerdan, pero jugar un partido Once Caldas con el América de Gareca, Bataglia, jugar un partido contra el Deportivo Cali del Pibe Valderrama, de Redín, jugar un partido con el Nacional del 89, pues que fuera una planchota de Leonel Álvarez, bueno, todos esos jugadores que yo afortunadamente pude ver. Además que tengo un tema familiar con Medellín y pude alguna vez jugar banquitas con varios jugadores de Nacional de esa época. Pues uno decía, jugamos como nunca y perdimos como siempre, y si empatábamos salíamos a pitar en las calles porque le podíamos empatar a un equipo de esos. El Millonarios de Funes, eso es que cuando todos esos argentinos se vienen a jugar también, y paraguayos, uruguayos se vienen a jugar a Colombia, el fútbol colombiano era muy distinto. Entonces yo decía, cuando el Once Caldas sea campeón de Colombia, ese día yo me puedo morir tranquilo. Así que para mí ese día sí quizás haya sido el momento más especial, ganar una final con el Junior, que era un equipo más grande, una ciudad más grande, ir de visitante a esa leonera que es Barranquilla y luego Manizales. Así que yo creo que ese partido para mí fue de esos partidos históricos. Para finalizar, te pedimos como dos reflexiones, una en clave de cómo alentar a esos barristas que en estos momentos le están diciendo a su barra: no es por la violencia, vámonos por el lado social, vámonos por el lado político, vamos a organizar la pasión, a estructurar la pasión. Y por último, ¿cuáles retos nos dejas también a nosotros los barristas para que sigamos construyendo paz desde el discurso, desde las acciones, para que cerremos esta conversación?
Yo creo que, yo siempre le digo, cuando hablo con alguna autoridad en alguna ciudad, le digo, ¿usted quiere saber cómo está su ciudad? Mire su tribuna popular. ¿Cómo están los procesos culturales y sociales y de respeto y tolerancia? Mire su tribuna popular. Y eso se nota un montón, se nota cuando hay alcaldías que le camellan un montón a lo social, a lo cultural, el trabajo entre las barras, y cuando hay una alcaldía que abandona totalmente eso y esa punta de autoridad y policía, eso se nota un montón. Pero es que no hay un grupo más potente y más fuerte en cada ciudad del país que las barras. O sea, no importa el tamaño de la barra, porque normalmente es proporcional al tamaño de su ciudad, no hay nada más potente, más fuerte, más consolidado, y ahí está toda la potencia para hacer cosas y generar transformaciones. Hay barras que han hecho cosas muy importantes. Nosotros hemos, por ejemplo, alguna vez hubo un desastre en la ciudad de Pereira, y los primeros que llegamos con ayudas fuimos nosotros, de recoger cosas y ir a Pereira a decir, muchachos, aquí estamos para ayudar. Entonces, con las barras todo es posible. O sea, las barras como colectivo somos capaces de todo lo que nos propongamos. O sea, uno piensa que un montón de peludos que estamos pelados, no tenemos un peso, somos capaces de sacar una bandera de 50 millones de pesos, hacer una salida que vale 10 millones de pesos cada 15 días, es porque en serio uno la siente y la lucha y hace lo que sea. Pero el mensaje para el barra de cada equipo y para las organizaciones de las barras es que yo no creo en las transformaciones colectivas si no hay transformación individual, seguramente por lo que yo viví. Entonces es que dejemos la pendejada de estarnos matando porque el uno es rolo, el otro es paisa, el uno es de Millos, el otro es rojo, el otro es azul, el otro es verde. Vivamos el fútbol con nuestra cultura, con nuestro duelo de hinchadas, con nuestras canciones, quién hace la mejor salida, pero en lo individual, en la calle, somos colombianos y somos más parecidos de lo que quizás muchos quisieran, pero sí, vivimos el fútbol de la misma manera, la pasión de la misma manera. Entonces ya no solo reconozcámonos, sino respetémonos, y sobre todo respetémonos la vida. Cuando vemos un barra solo o caminando con otro por ahí en una ciudad y vamos en un bus, hombre, si no nos agreden hay que respetarlo. Si vamos a otra ciudad y ahí pasa una familia, por nuestra tribuna, por los alrededores, ayudémosles a que se ubiquen en la tribuna que llegan perdidos a otra ciudad. Entonces sí, el respeto por la vida y el respeto por el otro barra, porque de verdad todos los barras en Colombia tenemos más parecidos que diferencias. Muchas gracias, Juan Sebastián, por el tiempo, por el espacio, por la conversación. Y bueno, a su equipo también como por toda la disposición. No, ustedes, y aguante el fútbol y aguante la vida. Juan Sebastián, muchas gracias por brindarnos el espacio. A la audiencia que esté escuchando este podcast, también gracias por sacar el tiempo y que no se pierdan los próximos capítulos, que cada día vienen nuevas historias y que también le aportan a estos procesos y a este fenómeno social que está vivenciando Colombia, que es el fenómeno del barrismo y el fútbol. Hasta luego, hasta la próxima. Acabamos de escuchar un panorama claro y contundente sobre las capacidades que se pueden construir desde una barra popular de fútbol, si se siguen consolidando los procesos sociales que transformen las realidades de los y las integrantes de estas colectividades. Entre Barras es producida y dirigida por Laura Meli Solarte y Juan Diego Acevedo. Edición y musicalización, Valentino Campo Lozano, con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.